Hoy es jueves y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, bien, Pascal. Queriendo tratar un cuarto asunto de la semana, Pascal, que yo creo que no ha recibido la debida atención. Y digo cuarto, porque digamos que la agenda de la semana ha estado saturada, A, con un aeropuerto que tú mismo acabas de tratar, B, con esta ceremonia del inicio formal del proceso de transición, y 3, naturalmente, con la reaparición pública y la reinserción política del Bester Gordillo. Este cuarto asunto, Pascal, es el relativo a lo ocurrido con los partidos políticos a lo largo de esta semana. Primero, la segunda fuerza política, la primera fuerza opositora, como lo es, o esperemos que lo sea, Acción Nacional, está metida en un brete. Fijó, por un lado, el calendario para la renovación de su dirección política, que quedó establecida para el 21 de octubre, pero necesariamente tiene que nombrar coordinadores parlamentarios para que entren en funciones el día 1 de septiembre. Los estatutos panistas dicen que es tarea del jefe nacional, ¿no? Como llaman los panistas a su presidente. Así que, pues, el jefe nacional sigue siendo Damián Cepeda, pero Damián Cepeda pues tiene una identificación muy evidente con el grupo de Ricardo Anaya, y si él nombra a alguien con el que no estén de acuerdo los dos panistas, pues creo que puede exacerbar los ánimos en momentos en que se requiere una oposición pues medianamente unificada, ¿no? Así es, así es. Hay 3 paradojas en esto. Sí. En efecto, a lo mejor pon tú que irrite, esa es una posibilidad, reencienda la confrontación que hay al interior del propio partido. Segundo, que nombre, pero que al siguiente presidente no le satisfagan esos nombramientos. Claro, y los cambie. Y los vuelva a cambiar en octubre. Que ya lo vimos, el PAN lo ha hecho, creo que de manera, pues con resultados desafortunados. El sexenio pasado, ¿te acuerdas cuando el cambio de Santiago Krill por Gustavo Madero, ¿no? Así es. Y cada vez que ha habido un cambio, y este sexenio también hubo cambios. Así es. Y la verdad es que no ha dado buenos resultados eso, ¿no? Así es. Y entonces, y tercera paradoja, está escuchando lo que van a hacer sin decir qué fue lo que hicieron en las elecciones, con una doble cachucha. Es dirigente del partido y a la vez senador electo. Sí. Entonces, uno dice, ahora, y en estos 2 primeros meses del primer periodo ordinario de sesiones van a ser muy intensos. Necesita el gobierno entrante el entramado jurídico para emprender muchas de las cosas que quiere. Sí. Entonces, se ve de difícil la actuación de Acción Nacional como una oposición cohesionada, clara en sus propósitos y consolidada tanto en su dirección política o partidista como en su coordinación parlamentaria. Segundo asunto, el PRI resolvió por la vía corta y directa las coordinaciones parlamentarias. Nombró a Miguel Ángel Osorio Chong, que es plurinominal, siendo que tenían un solo senador electo uninominalmente, Jorge Carlos Ramírez, y optaron, en fin, por lo que son las negociaciones más tranquilas. Y en Cámara de Diputados con René Juárez Cisneros. Pero ahora, el martes, eligieron otra vez a Claudia Ruiz Massieu como la dirigente que deberá conducir al partido hasta el año entrante. Sí. Esto es, con esa nueva, diría casi reelección, porque además solo ella se inscribió como candidata única, hubo otra, pero no llenaba los requisitos y más parecía de relleno. Y entonces este periodo de la dirección del PRI, que arrancó en el 15 y concluye en el 19, ha tenido, y no cuento los interinatos breves, a César Camacho, a Manlio Fabio Beltrones, a Enrique Ochoa, a René Juárez Cisneros, a Claudia Ruiz Massieu y a Claudia Ruiz Massieu. No me equivoqué. Así es. Sí, son esos, y nada más Carolina Monroy, que como interina. Pero, no la conté, la cuento, y nada más que van 7. Es que un partido, tercera fuerza opositora, realmente tiene posibilidad de actuar de manera congruente y decidida con tanto cambio.
y con tanta postergación de la revisión de qué fue lo que les pasó y cómo se replantean. Y la tercera fuerza, Pascal, el PRD. El PRD, yo creo que ya no le interesa saber qué fue lo que le pasó. Esa es la más surrealista de todas, ¿no? Porque va a haber un coordinador, casi cada periodo va a haber un coordinador distinto, ¿no? Según leía. Así es, Pascal. Sí. Pero no solo es este carácter rotativo que dicen que así va a ser, de la coordinación parlamentaria en el caso de la Cámara de Diputados, donde está primero, para el primer año, nada más y nada menos que Ricardo Gallardo Cardona, este joven potosino que tuvo señalamientos de vínculos con el crimen, cuyo padre fue y perdió afortunadamente la capital de San Luis Potosí y que goza de la misma fama que el hijo. Le llaman la gallardía al grupo de ellos. Que es una forma muy elegante de decir las cosas. Entonces, ese va a ser el primer coordinador por el primer año, acompañado de una mujer, Verónica Juárez Piña, que al segundo año se volverá la coordinadora, acompañada como vicecoordinador de Mauricio Toledo, el exdelegado impresentable de Coyoacán y exasambleísta. Y luego, al tercer año, va Héctor Serrano, que entregó malas cuentas electorales en el 2015. Eso en cuanto a la Cámara de Diputados. Pareciera ser que resolvieron cómo repartirse los restos, más que cómo resolver el problema. Y en el Senado de la República se da una paradoja. Va de coordinador Miguel Ángel Mancera, que llegó a su escaño por la vía del PAN. No dice no será un militante del PRD, pero los va a coordinar. Entonces, ahí es, Pascal, ese cuarto asunto yo creo que no se le ha prestado la debida atención, pero eso es lo que va a configurar los contrapesos. Y bueno, pues habrá que ver cómo nos va. Pues sí, porque digo, es efectivamente, como tú le dices, un tema fundamental con una mayoría parlamentaria tan grande que tendrá el oficialismo a partir o el próximo oficialismo a partir del 1 de septiembre, pues la necesidad de tener un mínimo contrapeso, como tú lo dices, y vemos que están los partidos de oposición fragmentados, sin un rumbo fijo. Yo diría incluso en estos momentos, René, no sé cómo lo veas tú, pero sin alma, ¿no? Es decir, ¿qué representa hoy Acción Nacional? ¿Qué representa el PRD? ¿Qué representa el PRI? Son cuestiones de fondo que tendrían que resolver, porque si no resuelven eso, no van a saber qué tipo de oposición quieren ser. Así es. No van a saber cuál es la propuesta que van a hacer al país, porque bueno, se dice con mucho romanticismo y cierta elegancia que los triunfos no son para siempre y las derrotas no son para siempre. Y es cierto, hemos visto casos de países donde un partido político queda borrado y luego regresa al poder. Sí. Puede pasar, pero lo primero que tienen que resolver estos partidos es qué son, y yo creo que una pieza fundamental es la que tú mencionas, la de las coordinaciones parlamentarias. Mira, muy brevemente, antes de que con toda razón me pida ya suspender esta mujer, Ve esta paradoja. Bueno, primero lo que dices, los triunfos no son para siempre, pero a veces los ratitos son eternos. Sí. Dos, ve este absurdo. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, ya se pronunció contra la reposición de la Secretaría de Seguridad Pública. Nada más que su jefe político, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya aceptó la solicitud de Andrés Manuel López Obrador de mandarla. ¿Va a votar contra la iniciativa de su jefe? Ahí es donde digo que el PRI tiene que volver a encontrarse, tiene que encontrar su propósito. No sé si lo va a encontrar, pero los partidos de oposición tienen que encontrar su propósito después de esta ola que les pasó por encima. No pueden quedarse pasmados, no pueden quedarse catatónicos, tienen que despertar, porque toda democracia necesita una oposición, y pues ellos son la oposición por lo pronto. Vas a tener que inaugurar una Amber política. Ayúdalos a regresar a su partido. Gracias, René. Gracias. René Delgado lo puede usted escuchar en este espacio Para Fortuna Nuestra, martes y jueves.